Saludos a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro trabajo con el script del día 1 en R. No sin antes recordarles que también tenemos disponible el documento autorreproducible Markdown, el cual va a estar pues también disponible en los enlaces del Dropbox. Habiendo dicho eso, podemos continuar directamente con nuestro trabajo. Habíamos quedado en la línea 422 del script y vamos a ver el objeto tipo lista. Las listas es uno de los objetos también más poderosos que existen en R. De hecho, la mayoría de los libraries que ejecutan procesos altamente complejos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de manejo de Big Data o análisis espacial, la mayoría de las salidas de esas funciones, de esos libraries, son de tipo listas. ¿Por qué? Bueno, porque la lista, en esencia, es un contenedor de otros objetos, de otras clases de objetos. En una lista nosotros podemos almacenar un data frame junto con una matriz, junto con un vector. En realidad podemos almacenar dentro de esa lista lo que queramos. Y se convierte en una manera de manipular grandes volúmenes de información en un solo objeto. Y bueno, vamos a empezar directamente con algunos ejemplos muy básicos. En este caso vamos a crear una lista que se llama X y vamos para eso a utilizar la función list. Y lo que vamos a concatenar, en este caso por ejemplo es un integer, aquí tenemos un carácter, aquí tenemos un lógico y aquí tenemos un número complejo. Lo vamos a ejecutar y aquí en el environment vean que inmediatamente nos aparece un objeto tipo lista. Si nosotros lo abrimos, nos vamos a dar cuenta de que el primer elemento es un número, un numérico, el segundo un carácter, el tercero un lógico, el último un complejo. Pero incluso una lista puede almacenar muchísimos otros objetos que en este caso nosotros, pues por ejemplo, en este primer día del taller no los vamos a ver, pero hay objetos mucho más complejos que también podemos almacenar, accesar e indexar a través de una lista. Si nosotros le pedimos acá el structure, pues nos va a dar básicamente la misma información que nos da el environment de RStudio. En este caso vamos a crear un nuevo objeto tipo vector basado en una lista cuya longitud son 5 elementos. Vamos a ejecutarlo y se nos actualiza entonces en este caso nuestro vector. Preguntémosle nuevamente cuál es la estructura de X y nos va a decir que es una lista de 5 elementos, los cuales en este momento no tienen asignado ningún valor, está vacío, está nulo, pero los espacios sí están guardados. Vamos a crear un vector numérico aquí con 3 elementos que se llama n. Vamos a tener acá otro vector con 4 elementos que se llama s de tipo carácter. Acá tenemos uno b que se llama, perdón, uno b que es la concatenación de 5 valores lógicos, un vector b, y vamos a crear una lista que contenga estos 3 vectores que son en realidad todos diferentes, y de último vean que estamos agregando un número 3. Lo ejecutamos y al actualizar nuestra lista de 4 elementos tenemos un vector numérico que es el primer elemento. Tendríamos el segundo elemento carácter, lógico y uno numérico que vean que es unidimensional. Aquí podemos accesar sin ningún problema eh, nuestros índices, nuestros elementos. Vamos a ver quién es x1. x1 pues es el vector numérico que habíamos definido acá, el n. El x2 tenemos nuestro vector 2, el tipo carácter, y el 4 en este caso pues es un vector unidimensional cuyo único valor es 3. Bien, podemos eventualmente accesar elementos seleccionados
de cada uno de los elementos que integran eh, los objetos de cada una de la lista. Vean por ejemplo este índice. Estaríamos diciéndoles que estaríamos accesando, indexando el elemento 1 del objeto 2 de esa lista. Recordemos quién es el objeto 2. El objeto 2 es un vector de 5 caracteres, es el que habíamos definido como S, que aquí lo tenemos. Y en ese caso el segundo elemento correspondería a, eh, el primer elemento, perdón, correspondería a A. Acá lo tenemos, podríamos eventualmente accesar, no sé, el quinto elemento, pero hagámoslo aquí directamente desde la consola. Aquí lo tenemos E, que es este de acá. Y podemos incluso hacer sustituciones de lo que nosotros consideremos necesario. Si el primer objeto era AA, podemos sustituirlo por otro objeto de la misma clase. En este caso llamemos TA. Y cuando requerimos el vector entero como un todo, ya tenemos acá nuestro valor actualizado en TA. Bien, eso es todo lo que me interesa ver de las listas en este momento. Vamos a pasar al otro tipo de objetos que corresponde a los factores. Va a depender de los autores si consideran esto como un objeto, los factores o no. Eso va a depender de lo que consulten. Pero esencialmente son valores categóricos, valores a través de los cuales podemos hacer clasificaciones o podemos hacer discretizaciones o podemos hacer agrupaciones, como quieran llamarlos, y eventualmente desagregar los datos, discretizar los datos en clases que a nosotros nos interesen. Vamos, por ejemplo, a generar acá un objeto que de hecho es un vector, pero de tipo factor. Primero lo que hacemos es concatenar, como siempre lo hemos hecho. Vamos a tener acá 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 3 yes y 2 no. Y los vamos a convertir a factor. Vean que esta es una operación anidada. Tenemos la función concatenar dentro de la función factor y lo vamos a asignar a x. Acá lo tenemos. Vean que es un factor con dos niveles. Existe el no y el yes. Muy bien, entonces podemos preguntarle cuál es la clase de x y nos va a decir que efectivamente es un factor. Si le pedimos un summary de ese vector factorial, nos va a decir que hay 2 no y 3 yes. Podemos incluso ordenar de acuerdo a este argumento labels cuál va primero y cuál va después. Vean, por ejemplo, aquí vamos a decirle que ordene primero los yes y luego los no y que se lo asigne a ese mismo vector. Lo que va a hacer es actualizar el vector x y va a aparecer primero el yes y luego el no. Cuando le pedimos un summary nuevamente, vean que va a aparecer primero el yes y luego el no, contrario a lo que nos sucedía inicialmente. Otro ejemplo muy sencillo es este vector factorial en el cual tenemos marcas de vehículos Toyota, Nissan, BMW, Audi y los vamos a incluir en este vector que es el CC, también es de tipo factorial y le vamos a pedir que nos dé un summary. Tenemos un Audi, dos BMWs, dos Nissans y tres Toyotas. Esto es sumamente útil cuando queremos hacer análisis gráfico o análisis inferencial o análisis de componentes principales, en tener asociados los objetos de un data frame, por ejemplo, o de una matriz a factores, o sea, a qué clase pertenecen, a qué categoría pertenecen, y poderlos así desagregar o discretizar. Vamos a preguntarle si CC es un factor, es factor CC, y nos va a decir sí, efectivamente, es verdadero. Vamos a preguntarle si es un carácter, y nos va a decir que es falso. A pesar de que de buenas a primeras uno podría pensar de que esto es un carácter, de hecho es un factor, son cosas diferentes. Bien,
a partir de este momento, pues entramos a trabajar con los data frames, que como les digo, es el objeto definitivamente más poderoso que existe en X. En esencia, un data frame es una lista de vectores bidimensional, en dos dimensiones, que a diferencia de las matrices, puede almacenar variables o columnas, como quieran llamarlas, de diferente clase. En el caso de las matrices, ustedes no pueden hacer eso. Las variables tienen que ser de la misma clase, o son numéricas, o son lógicas, o son factores, o lo que sea. Pero solamente puede existir en una matriz una clase, igual que en los vectores, porque si no entramos en un problema de coerción. El data frame tiene la gran ventaja, es sumamente flexible, de que es una matriz en la cual uno puede tener clases diferentes, las que uno quiera. Generalmente uno lo que hace es importar data frames, ahora lo vamos a ver cómo, preprocesados ya sea de Access, DBase, Hadoop, cualquiera de estas aplicaciones de grandes volúmenes de datos o incluso Excel. Bien, aquí vamos a crear un data frame utilizando la función dataFrame y lo vamos a asignar acá a este objeto que vamos a llamar X. Vamos a tener dos componentes. El primero que se llama foo, que es una secuencia de 1 a 4. Y el segundo elemento que es una concatenación de lógica de 4 elementos, verdadero, verdadero, falso, falso. Y entonces, en esencia, esta va a ser nuestra primera variable o nuestra primera columna. Y esta va a ser nuestra segunda variable o segunda columna. Vamos a crearlo y vean acá en el environment se nos actualiza el X. De hecho, si ustedes le dan doble clic, acá se nos abre. Vean que tenemos el título foo de la primera variable y bar de la segunda variable. Muy bien. Podemos incluso abrir acá la pestaña y nos va a decir entonces RStudio, que es un data frame de 4 observaciones, o sea, 4 filas de 2 variables. La primera variable es un integer y la segunda es lógica, que de hecho es exactamente lo que vemos acá en este comando view. Es bueno siempre preguntarle a R cuáles son los nombres de X, del data frame, el nombre de las variables. Y acá los tenemos, son foo y bar. Parece trivial, pero cuando tenemos data frames que tienen, no sé, 150 o 200 variables, columnas, vieran que es sumamente útil. Podemos cambiar el nombre de las variables o de las columnas utilizando la función callNames y concatenando eh, las secuencias de carácter con las cuales queremos actualizar. Vean que aquí tenemos foo y bar, vamos a cambiarlos a foo2 y bar2. Vean que se nos actualiza acá, se nos actualiza también acá foo2 bar2. Muy bien, vean que a través de esta nomenclatura yo voy a crear una nueva variable dentro de ese data frame. Y tal vez valdría la pena que limpiemos acá la pantalla, que le volvamos a pedir names y que accesemos cada una de esas variables por separado. Yo voy a decirle acá directamente en la consola. Vamos a ver, bien. En la consola imprímame o desplázame utilizando el símbolo de dólar. Yo voy a poder accesar las variables o columnas de cada uno de los data frames. Entonces x dólar foo2 me va a dar los elementos de foo2. X dólar bar 2, vean que incluso RStudio me lo sugiere, me va a desplazar únicamente los valores de esa variable. Entonces nosotros podemos crear, recuerden que todas estas son operaciones vectorizadas, podemos crear una nueva columna, muy sencillo. Vean ustedes, yo le estoy diciendo acá que al data frame X le asigne una nueva variable que se llama const.1 y que le asigne un valor constante de 1.111. Voy a ejecutarlo y vean que automáticamente acá en el environment aparece
una nueva variable. Vean que ahora son tres variables de tipo numérico y tiene una constante en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es una operación de tipo vectorizada. Véanlo acá. Muy bien. Podemos crear otra columna que yo la estoy definiendo acá como product.one, que corresponde a multiplicar foo2 por la constante 1. Son vectores. Vamos a ejecutarla y aparece una nueva variable, una nueva columna, que es product1. Y ahora tenemos 4. Se nos actualiza acá directamente también. Vean que fácil en realidad. Podemos también cambiar o accesar elementos específicos de cada una de las variables. En este caso yo le estoy diciendo que la variable 3 del product1 le asigne el producto de foo2, el número 2, el índice 2, por constante 1, 1. Aunque es trivial porque es exactamente la misma. Lo ejecutamos y aquí se tiene que actualizar ese producto, el número 3 del product1, que sería eventualmente este. ¿Ok? Vamos a verificar que sea ese. 2.22 efectivamente. Y podemos crear columnas también vectorizadas de tipo carácter. Vean que yo le estoy diciendo cree en el dataframe X una nueva variable que se llama label y rellénela con el carácter green, el color. Lo ejecutamos y aquí nos aparece, véanlo, una nueva variable de tipo carácter en la cual el valor es constante green. Ahora tenemos 5 variables. Muy bien. También podemos crear data frames a partir de los sets de datos que vienen incluidos en R, como ya lo habíamos visto en el primer video tutorial. Vamos a limpiar esto por acá. Limpiamos la pantalla. Vamos a invocar el set de datos trees. Vamos a pedir cuál es la estructura. Es un data frame, véanlo acá. 31 observaciones de 3 variables, acá lo tenemos. Tenemos girth, height, volume, no tengo idea de a qué se refiere, pero las tres son numéricas. Vamos a ver, aquí tenemos los nombres de trees, aquí están. Vamos a desplazar únicamente los elementos height de trees, aquí los tenemos. Vamos a desplazar o a indexar de la variable height en trees únicamente los elementos que van del 1 al 5. Acá los tenemos. Voy a accesar el elemento 2 que correspondería a height, el elemento 1 que correspondería a girth. Vamos a accesar del número 2 del 1 al 5, que en este caso sería de height, el 1 al 5 de height. Acá vamos a accesar la fila 1 de todas las columnas. Acá las tenemos. Fila 1 de todas las columnas. Vamos a accesar todos los elementos, todas las filas de la columna 2. Acá las tenemos. Vamos a accesar columna 1, fila 1. Ahí lo tenemos. Tenemos fila 1, columna 3. Y incluso podemos ejecutar aquí varias funciones. Por ejemplo, vean que en trees yo voy a generar una nueva variable que se llama hg.ratio, que es el ratio, es el producto entre height y girth, ambos de trees. Lo ejecutamos y cuando lo abrimos aquí tenemos nuestra nueva variable, que de hecho podríamos redondearla para que sea consecuente, una cifra significativa. Aquí tenemos otro ejemplo. Cómo crear un data frame. Tenemos una variable student, que en este caso es de 3 espacios. Tenemos una variable score, que es el puntaje. Y vamos a ejecutar estos dos vectores, numéricos e integers. Vean qué interesante.
el student es integer en este momento, pero vean cómo se repite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos una repetición de 1 a 3 tres veces. Entonces, con solo que esto aparezca más de una vez, cuando formemos un data frame va a cambiar de clase integer a clase factor. Ya lo van a ver. Bueno, creamos un data frame utilizando la función cbind entre los vectores student y score y se va a llamar tests. Lo tenemos acá. Tenemos dos variables numéricos, student y score. Vamos a abrirlos acá. Tenemos student y score. Eh, no lo hace automáticamente. Creo que lo hace automáticamente cuando lo leemos de una fuente externa, porque de hecho aquí no lo recordaba. Tengo la función de transformación a factor. Yo misma la digité. Lo que estoy haciendo es transformando students a factor. O sea, test student as factor y asígnaselo nuevamente a student. Entonces lo vamos aquí y vean aquí cómo se actualizó automáticamente. Structure de tests es la misma información que nos da el environment. Vamos a limpiar todo esto. Eso es como lo básico que necesitamos saber de los data frames, cómo los producimos, cómo los accesamos, cómo los indexamos. Aquí la parte ahora medular se resume a cómo introducimos esos data frames desde fuentes externas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el working directory, que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero preguntémosle a R get working directory a ver si es el mismo. Es de our workshop de one, ¿sí? Es el mismo. Ok, esencialmente para poder nosotros leer archivos de datos externos vamos a utilizar la función readTable. Por eso dice acá help readTable. Si nosotros la buscamos, readTable pertenece a este library utils, que de hecho es parte del core de R y esencialmente es un data input. Vean que hay gran variedad de modificaciones de esa función. Ustedes pueden analizarlos con más calma. Aquí vienen unos argumentos y demás y varios ejemplos. Lo importante de acá, esta es la función, el caballo de batalla de importación de R cuando son datos manejables, o sea, datos que por ejemplo se pueden manejar en Excel, que andan en el orden de 8 bits. Cuando son data frames muy grandes, se tienen que utilizar otras funciones para poder importar esos datos, porque en realidad son cientos de miles de columnas o de variables. Pero bueno, en esencia lo que vamos a hacer es importar un archivo txt, que en este caso se llama cement01.txt. ¿Y de dónde viene esto? Yo en realidad lo primero que hice fue trabajar ese data frame en Excel. Pueden verlo acá. De hecho, lo que tenemos son 1, 2, 3, 4 variables, una secuencia, que es un integer, la resistencia del concreto en kilogramos fuerza centímetro cuadrado a los 28 días, el tipo de elemento, que es viga, en todos es viga, ¿sí? Y aquí tenemos la marca de cemento, marca A, marca B, marca C. Esto es en Excel. Ustedes pueden importar directamente en Excel. La mayoría de la gente que trabaja en R no le gusta. Yo lo que hago, incluyéndome a mí, es seleccionar este set de datos, le doy copiar y me voy hasta un editor de texto como este que está acá, que es el Editpad Lite. Ya les había comentado de él en el video introductorio y sencillamente lo pego. Ya está dividido por tab limited. Vean que aquí está delimitado por tabulaciones. Siempre queda aquí un espacio curioso, así que hay que darle un backspace y ya nos queda listo para poder salvarlo, save as, y ustedes lo grabarían como un txt donde ustedes mejor lo determinan, que en este caso para nosotros tiene que ser exactamente en este directorio. Lo importante es que no puede existir en el nombre de las variables, por favor, no pueden existir espacios, no pueden existir puntos. Lo único extraño que puede existir es un underscore. Ni siquiera el score, o sea, el guión común y corriente, porque lo interpreta como un operativo de resta.
No pueden haber, o sea, tiene que ser un solo carácter y el único división es el underscore. No puede haber un espacio porque si no ya es un problema. Muy bien, entonces acá vamos a utilizar el read table. Vamos a definir quién es el elemento que vamos a importar. Header equal true quiere decir que sí va a aceptar el nombre de las columnas. El separador, vean, es el tab. Y el quote tiene que ver con el hecho de que respete o no el nombre de las variables. Entonces, esta secuencia es la más básica que nosotros utilizamos para poder leer. Vamos a ejecutarlo. Y vean, aquí ya tenemos nuestro df cement. Tenemos la secuencia que es un integer. Bueno, son 90 observaciones, 90 datos observados de 4 variables. La primera es integer, la segunda es numérica. La tercera es un factor. Vean lo que yo les decía, que cuando uno no importa automáticamente lo reconoce como un factor. Y el cemento también es un factor. Podemos abrirlo acá, de hecho. Cerremos estos dos de acá. Integer, numérico, factor, factor. ¿Por qué factor? Bueno, porque solamente hay una clase y en este caso cemento se repite el cemento A, cemento B varias veces. Con solo que se repite una vez ya lo interpreta como un factor. Podemos de otras formas, hay otras funciones que pueden utilizarse para leer como el readDelim o el readDelim básico, donde podemos incluso direccionar a un archivo, a un directorio, perdón, diferente al working directory, que las tengo acá. No las voy a ejecutar porque es irrelevante en este momento. Vamos a irnos acá hasta names, tenemos secuencia, resistencia. Vean que este es un nombre muy largo, pero no importa porque está separado por underscores. Es un solo elemento. Vamos a decirle que nos dé, voy a ampliar esto un poco más, un summary de el df cement. Vean ustedes que aquí tenemos la secuencia. La mínima es 1, la máxima es 30. No tiene ningún significado este summary para secuencia para nosotros porque simplemente es un identificador. La resistencia a los 28 días, ese sí es importante. Tenemos el mínimo 203, el máximo 503. Vean que la mediana y la media son básicamente la misma, con lo que nos estaría diciendo que la muestra es normalmente distribuida. El tipo de elemento es viga, solamente hay uno, hay 90 elementos. Y en el caso de cemento hay 30 del cemento A, 30 del B, 30 del C. Vean que esta función summary nos da bastante información. Podemos decirle que nos dé el summary únicamente de una de esas variables. Voy a decirle que me dé únicamente la de resistencia. La ejecutamos. El summary del df cement dólar resistencia. Y solo me va a dar las de la resistencia. Podemos decirle que nos dé el mínimo de esa variable. Ahí lo tenemos, 203. El máximo de esa variable, 503. El min de esa variable, el median, el range, 203 a 503. La varianza, ahí la tenemos, 2452. En este caso sería kilogramo fuerza al cuadrado centímetro a la 4. Los cuantiles, acá los tenemos, desde el 0 hasta el 100%. ¿Cuál es el máximo? Le preguntamos acá. El máximo es 82. Muy bien, podemos accesar, en este caso, véanlo, de la fila 1 a la 5 de todas las columnas. Tenemos entonces las 5 primeras filas de todas las columnas. Podemos hacer una selección. En este caso vamos a crear un objeto test01 a partir del df cement de las primeras 5 filas de las primeras 2 columnas. Acá lo tenemos y creamos un objeto que de hecho es un data frame también, donde tenemos únicamente secuencia y resistencia. Podemos entonces crear otro objeto, otro subset, en el cual vamos a tener las primeras 5 filas únicamente de cemento. El test01 se nos actualiza y en este caso lo que tenemos es esencialmente un vector. Podemos decirle print test.01
Y acá los tenemos. Podemos trabajar con funciones de tipo lógico para hacer selecciones, los subsets, que son sumamente importantes. Vean esta primera línea. Vamos a elegir la resistencia en el DF Cement que supere los 250 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Aquellos que son mayores estrictamente a 250, acá los tenemos, nos está diciendo si son verdaderos o son falsos. De hecho, solamente hay 3 que no cumplen con este valor, que de hecho es el valor mínimo. Vamos a ver cuántos están por arriba de 250. Hay 87 de los 90, tiene todo el sentido. ¿Cuáles están por debajo de 250? 3, ya los habíamos visto. ¿Cuál es la longitud de la resistencia? En este caso son 90. Y aquí vamos a hacer una operación que es el cociente de aquellos que están por debajo de 250 entre todos la longitud. O sea, sería 3 entre 90. Ujú. Lo ejecutamos y es 0,033, que sería lo mismo que decir 3 entre 90. Y si queremos esta operación, podemos multiplicarla por 100 y nos daría pues un 3,3%. Vamos a elegir aquel que sea estrictamente, véanlo acá, estrictamente igual a 388. Y vamos a ver quién es. ¿Quién es este? De hecho es vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el 10º elemento. Muy bien, aquí vamos a utilizar la función subset, que es la que se encarga de extraer elementos específicos en un data frame. Yo voy a invocar la función subset sobre el df cement y le voy a decir, mire, elíjame los que sean con la variable cemento estrictamente igual a la marca A y me lo asigna a un nuevo data frame que se llama dataframe test01. Le damos OK y aquí tenemos nuestro data frame, el df test01, y vean que únicamente están seleccionados aquellos donde la variable cemento era estrictamente igual a la marca A, que es la condición que tenemos aquí. Hágame un segundo donde esté la marca A y la marca B, véanlo aquí, este y este, o sea el A y el B. Lo ejecutamos, lo abrimos, perdón, ejecutémoslo de nuevo, ok, df2. Qué pena, no existe ninguno que sean los dos, porque solamente existe una variable, o sea, nunca nos va a dar absolutamente nada. La siguiente es la que es A o es B. Ejecutémosla, el test02, y este sí nos va a rellenar. O es A o es B. Y vean que aquí tendríamos entonces el A y el B. Ahora sí. Vean que aquí tenemos otro condicional, el test03, donde sea marca A y tipo de elemento igual a viga. Aquí sí, porque estamos hablando de dos variables diferentes, que sea marca A y que sea tipo viga, o sea, tipo elemento y cemento, que son dos variables. Lo ejecutamos y lo abrimos y vean que es el cemento A y el tipo viga. Bueno, con tan buena suerte que solo tenemos un elemento, pero si tuviéramos vigas, columnas, baldosas, podríamos haber hecho una combinación bastante más interesante. Acá tenemos las de estadísticas descriptivas. Vamos a crear tres data frames, que en este caso el subset es únicamente por marca de cemento. Véanlo acá. Cemento A, B y C separados. Tenemos tres nuevos data frames, perdón. Cemento A, B y C. Quiero las estadísticas descriptivas de el DF Cement A. Y vean que aquí las tenemos. Son estadísticas ya más desarrolladas, donde tenemos varios parámetros estadísticos. La
la cantidad de null values, la cantidad de missing values, el máximo y el mínimo. Pero de hecho es un poco difícil ver este display acá, que es mucha información. Lo que vamos a hacer es primero redondearlos. Véanlo acá. Lo vamos a redondear a 3 cifras significativas. Van a ver el resultado. Ahora tenemos 3 cifras significativas en cada uno de ellos. Pero lo que queremos hacer esencialmente son data frames para poder interpretarlos mejor. Entonces vamos a hacer un data frame a partir de las estadísticas descriptivas. Vean que esta es una función anidada. Tenemos lo siguiente. Ok, del df cement A, todas las filas, columna 2, la que sigue es la función round a 3 cifras significativas y la que sigue es as data frame. Para que me cree un data frame vamos a tener 3 data frames acá y ya los tenemos acá disponibles y es mucho más sencillo verlo como data frames. Entonces df cement A descriptive, aquí lo vamos a abrir. Muy bien. El número de variables, 30. El número de null values, 0. El número de missing values o not available values, 0. El mínimo es 308, el máximo es 401. El rango es 92.84. La sumatoria, el median y el mean, vean que son muy parecidos, normalmente distribuidos. Este es el standard error sobre el mean. Estos son los intervalos de confianza, el 95% del mean, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que en este caso es del 7,1%. Lo mismo podemos ver de los otros data frames, las mismas estadísticas descriptivas que son muy importantes. Y de hecho podemos actualizar los nombres acá para tener un nombre mucho más representativo. Pero de hecho lo que estoy haciendo acá en esta operación es fundiendo todos estos 3 data frames en uno solo que se llama df_total_desc y eso lo estoy haciendo a partir de la función cbind, el cement A, B, and C, df_total, y vean que aquí estoy cambiando los nombres, marca A, marca B, marca C. Lo ejecutamos y tenemos el df, ok, vamos a buscarlo acá, df_total_desc, y aquí tenemos las estadísticas descriptivas que son las mismas filas, perdón, de los 3 diferentes tipos de concreto, marca A, marca B, marca C. Muy bien, vamos a trabajar con una estructura muy importante en cualquier lenguaje de programación, que es un ciclo, un loop, con algo sumamente sencillo. Esto lo vamos a ver más adelante en el taller, sobre todo en los experimentos del laboratorio de mecánica de fluidos y hidráulica. Pero vamos a crear acá un data frame vacío. Vean que, perdón, vamos a crear una variable en el df cement que se llama rule y que está vacío. Vamos a asignarle un na. Entonces lo ejecutamos. Vamos a abrir el df cement. Df cement. Y tenemos nuestra nueva variable rule que en ese momento está vacía. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es que si el valor está por arriba estricto de 250, cumple, entonces vamos a asignarle un OK. Y si está por debajo de 250, que de hecho así es la regla, vamos a decirle que falla, que falló, fail. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero es crear un contador del ciclo. Y ese contador va a ir de acuerdo a la longitud de la variable que queremos incluir, que en este caso es la resistencia. ¿Cuál es la longitud de la resistencia? Son 90 elementos, pero eso se lo vamos a asignar a counter. Vean que acá tenemos un elemento nuevo que se llama counter. Preguntémosle cuál es la clase, class counter. Acá lo tenemos. Y nos dice que es de tipo integer. Lógicamente un contador no puede ser de tipo numérico, no puede tener decimales, tiene que ser enteros. Y entonces vamos a crear un ciclo acá muy sencillo, un for. Entonces for y en 1 hasta counter, desde 1 hasta counter, o sea desde 1 hasta 90, abrimos corchetes. Vean que este corchete que estoy marcando acá
terminaría con este corchete de acá. Está anidado. Ahí me lo marca RStudio. Entonces, desde i igual a 1 hasta 90, hágame todo esto que está aquí adentro que estoy marcando en este momento. ¿Ok? Empieza acá, termina acá. Lo primero que se encuentra es un if, un condicional. Si la resistencia del cemento sub i, ¿cuál sub i? Bueno, primero la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 hasta 90, es mayor que 250, entonces abre corchete. Entonces, si ese es el caso, si es mayor o estricto que 250, permítale al df cement rule sub i ser igual a OK. ¿Cuál? El 1, el 2, el 3, el 4, el que corresponda, los va a ir contando. Cierro el ciclo, vean que este corchete corresponde a este corchete, este con este. Else, de lo contrario, abre corchete, cierra corchete. De lo contrario, permítale a ese mismo sub i poner una etiqueta de fail. Y cerramos. Sencillamente ejecutamos, ya esto lo habíamos hecho, el counter también. Ejecutemos el ciclo y ya lo hizo. Y vamos a ver qué sucedió. OK, 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 fail. ¿Por qué? Porque está por debajo, véanlo acá, de 250. Fail, ¿por qué? Porque está por debajo de 250. Fail está por debajo de 250. Este está OK porque está muy por arriba de 250. Esto se le puede dar un uso sumamente extenso, no lo vamos a ver ahora. Vamos a organizar de acuerdo a sort con la resistencia, sort de el DF Cement. Y vamos a verlo acá. No lo estamos asignando. Empieza el más bajo, 203, 222, 244, los tres que no cumplieron de hecho, hasta el máximo que es de 503 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Finalmente, así muy rápidamente para que el video no se nos extense mucho, vamos a terminar hablando un poco sobre este paquete, el dplyr, que es un paquete muy bueno. Vamos a buscarlo acá, solo vamos a ver algo muy rápidamente. El dplyr, ok, vamos acá. Dplyr, vamos a ver. A Grammar of Data Manipulation. Y hay una serie de funciones específicas para trabajar con data frames, para hacer básicamente lo que uno quiera con data frames. Este library lo desarrolla la misma gente de RStudio, la misma gente detrás de Markdown, por lo tanto uno puede esperar una calidad muy alta de este paquete. Lo primero que vamos a hacer es desconectar el detach con el package pastex porque hay ahí ciertos conflictos. Entonces en este momento ya lo que hice fue desconectar el library pastex y voy a require el library dplyr. Ok, perfecto. Entonces aquí podemos trabajar rápidamente con las funciones de selección. Vean que cuando yo tengo dudas puedo decir específicamente, es que select aparece en muchos libraries. Entonces, para evitar conflictos, uno puede decir, bueno, es el select de dplyr, no el select de pastex, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto? Definiendo el nombre del library primero y dos puntos, como está en este caso. Entonces, le estoy diciendo acá, en esta nomenclatura, que es la función select de dplyr. Que seleccione a quién dentro del df cement, que me seleccione el tipo de elemento y me lo posicione en este subset 1. Vamos a ver. Subset 1. Y aquí tenemos el subset 1, que es únicamente viga. En este caso va a ser únicamente la secuencia del tipo, perdón, desde la secuencia hasta el tipo de elemento. En este caso van a ser todos menos la secuencia. En este caso van a ser aquellos que terminen en 2. Hagamos este subset. Subset. Lo abrimos acá. Y únicamente los que terminen en 2, pero es el nombre, que en este caso es centímetro cuadrado. Parece también muy trivial, son los mismos 90 elementos. Pero insisto, cuando tiene unos cientos de columnas y algunas terminan en O o en C o en W
y por A o por B la persona que los está trabajando quiere seleccionarlos, pues es muy sencillo. Podemos utilizar la función filter, véanlo acá. Yo hago filter sobre df cement en el tanto que la variable sea igual a 250 y lo asigno a filter1. Vean que aquí tenemos filter1, es una forma también de seleccionar con base en la resistencia, pero aquellos específicamente por arriba de 250, por debajo de 250, o que estén por arriba de 250 y que la marca sea A. Hagamos esta, filter 3. Acá lo tenemos. Igual. O sea, únicamente los que eran por arriba de 250 y de la marca A. Recuerden que la marca A eran 30. ¿Cuántos tenemos acá? En el filter free tenemos 30. Seamos un poco más dramáticos. Por arriba, no sé, de 450. Y no tenemos ninguno. Estaba exagerando. Ok, digamos por arriba de 350. Lo ejecutamos nuevamente. Por arriba de filter free. 17. Bueno, había 17 por arriba de 250. Muy bien, podemos utilizar la función arrange sobre la resistencia y se lo asignamos a arrange 1. Vean lo que aquí lo tenemos. Con respecto a la resistencia lo está ordenando desde 203 el mínimo hasta 503 y está pues lógicamente dándole vuelta al resto de las variables. ¿Ok? Lo estamos ordenando con respecto de esa variable. Podemos hacerlo con respecto de la descripción de la resistencia y lo guardamos en el range 2. Y en este caso el descendiente sería desde 503 hasta 203. Es exactamente lo mismo, pero en la secuencia decreciente. Podemos utilizar la función rename para cambiar el nombre. Podemos utilizar la función mutate para hacer permutaciones. Y podemos utilizar la función transmute para invertir esa mutación. En esencia, eso es todo lo que quería ver con ustedes de primer video, perdón, del primer día introductorio y específicamente de el library dplyr. Ustedes pueden consultar con más detalle este texto, el del Dr. Payne, y verán que dplyr en realidad es un library bastante útil y bastante potente. De momento eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.